Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente y entrar hasta sus hogares en este día 18 de febrero del año 2024. Estamos muy agradecidos con Dios, primero que nada, por tener este maravilloso contacto con todos ustedes a través de las redes virtuales, en este caso nuestro canal en YouTube como Iglesia Ciudad de Victoria. Estamos transmitiendo desde Costa Rica en la provincia de Cartago y estamos para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo. Así es que vamos a compartir un tema que creo que nos va a motivar bastante. De hecho, lo he titulado Motivados para Servir, algo que realmente necesitamos muchísimo en este tiempo para que todos tengamos ese gozo de servir al Señor con entusiasmo, con alegría, ¿verdad? A pesar de cualquier circunstancia que se pueda presentar por ahí, siempre mantenernos firmes en la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, ¿qué le parece si me acompaña en oración en este día para que podamos escuchar la palabra del Señor? Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la gran bendición que nos das una vez más de compartir tu palabra. Padre, que estemos apercibidos, que estemos claros, Señor, motivados en este día para recibir tu enseñanza, cada palabra, Señor, que viene de tu corazón para ayudarnos a crecer, para ser cada día mejores, Señor, y glorificarte a ti en todo lo que nosotros hagamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Motivados para servir es el tema que les traigo en este día. Y a manera de introducción quiero decirles, hermanos, pues que la enseñanza bíblica sobre motivación precisamente se centra en principios espirituales, por supuesto que sí, y con el objetivo de vivir una vida que agrade a Dios y que también agrade a los demás. Por eso es que la Biblia nos da muchos principios espirituales, nos da muchas enseñanzas, primero que nada, para agradar a nuestro Padre Celestial y también, por supuesto, a nuestro prójimo. Ser un buen testimonio delante de los demás de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esos cambios, esa restauración, amén. Bueno, tantas cosas lindas, tantas bendiciones lindas que el Señor nos ha dado. Amén. Así es que les voy a compartir 7 principios para que ustedes los vayan anotando, por favor, que hablan precisamente de la motivación a través de la palabra del Señor. Y el primero de ellos es motivación interna. La Biblia, por supuesto, enseña que la verdadera motivación debe provenir desde lo más profundo de nuestro corazón, o sea, de lo más profundo hacia afuera, de nosotros mismos, desde adentro. Yo me siento motivado, desde lo más profundo de mi ser, yo soy motivado a honrar al Señor, a servir a los demás, a amar a los demás, aleluya, y a hacer las cosas conforme la voluntad del Señor. En otras palabras, todo lo que yo haga debe ser hecho para agradar a Dios y no a los hombres. Esa es una de las razones o principios que me dice la Biblia, que me enseña la Biblia, que es la motivación interna, para que usted vaya tomando nota. Y para complementar este punto, acompáñeme a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor de esta manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué lindo estas palabras que el Señor nos regala a través de las Sagradas Escrituras, amada iglesia, porque una cosa lleva a la otra. Cuando servimos al Señor, cuando agradamos al Señor desde lo más profundo de nuestro ser, cuando estamos motivados realmente en lo más interno de nuestra vida es para servir al Señor, pues automáticamente también estamos sirviéndole a los hombres. Pero la Biblia en Colosenses 3, 23, 24 me dice que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Así es que quizás a veces pareciera que hay cosas muy pequeñas que hacemos que a lo mejor no tienen importancia,
¿verdad?, a la vista de los hombres, y puede ser que sí. No tendría temor en equivocarme en decirlo. Pero quiere que le diga algo, amado hermano y amada hermana. Todo lo que nosotros hagamos, por más mínimo que sea, si lo hacemos motivados en el sentido de que vamos a agradar a Dios por cualquier cosa, por más pequeña que sea, Dios va a reconocer eso en nosotros y realmente nosotros, nos dice la Biblia aquí, que lo hagamos de corazón como para el Señor. No importa lo pequeño que sea, usted tiene que estar motivado internamente que lo más pequeño que usted produzca en el día o que usted haga en el día, hágalo como para el Señor y no para agradar a los hombres. Lo demás viene por añadidura, porque si en primera instancia agradamos al Señor, vamos a agradar a todos los que están alrededor de nosotros. Pero lo primero es lo primero. Amén. Agradar a nuestro Señor y hacer todo como para Él. Otro principio importante también en cuanto a la motivación es que la Biblia nos enseña a amar como también un gesto para estar motivados. O sea, el amor como motivación. El amor nos debe motivar. ¿Por qué? Porque es un poderoso motivador, según la Biblia, en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice así, en 1 Corintios 13, de los versículos 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los milagros, o todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Palabras poderosas. El amor con motivación es poderosísimo, amada iglesia. Y esto es muy importante porque muchas veces se carece de ese valor y de ese poder tan maravilloso y tan lindo y tan milagroso de que es sentirnos motivados por amor. Y si yo me siento motivado por amor, yo voy a motivar a los demás también. Amén. Y el amor de Dios, Juan 3:16 lo dice claramente. El Padre Celestial entregó a su Hijo unigénito para que viniera a convivir con nosotros como ser humano, en todo igual a nosotros, excepto que en Él no hay pecado. Convivió con nosotros, vivió con nosotros, aleluya, se identificó con toda la humanidad, bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor, ese maravilloso amor del Padre a través de Jesús, manifestado por medio del Hijo, a través de toda la humanidad, aleluya, nos tiene que mover a nosotros también, nos tiene que motivar a nosotros también para hacer las cosas y servirle al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a un tercer principio que es que la Biblia nos enseña también como parte de la motivación para servir, es buscar la voluntad de Dios. Claro que sí, por supuesto. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios, estamos sirviéndole a Dios conforme a sus designios, conforme a lo que Él nos dice, y no nos anteponemos nosotros a hacer lo que nosotros queremos, sino que siempre prevalece y está en primer lugar hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, todo va a ser excelente. O sea, dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que si yo amo a Dios, sé hacer la voluntad de Dios y eso me va a mantener muy, muy motivado para servir a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos alineados con la voluntad de Dios, precisamente. Acompáñenme en Filipenses 2, versículo 13. Ahí se nos dice que Dios obra, ¿verdad? En nosotros, tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Mire lo que dice textualmente Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y aquí quiero entregarle 4 aspectos muy importantes en relación a esta frase que dice, Dios es
el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que es Dios, amada iglesia, quien mediante su obra en nosotros a través de su Espíritu Santo nos da ese deseo tan maravilloso como la capacidad de vivir de acuerdo con su voluntad. Qué lindo. Es que todo nos va a ir bien, todo nos va a salir bien, todo nos ayuda a bien, todo lo que hagamos. No importa que creamos que aquello está haciéndonos daño o que hay una situación adversa que es incómoda. Por supuesto, nadie quiere tener pruebas, nadie quiere estar incómodo en la vida, pero al final de todo eso, eso ha sido para formar carácter, para ser disciplinado, para ser obediente delante del Señor y hacer su soberana voluntad. Y hablando de eso, habla de la soberanía de Dios precisamente, porque esto declara o refleja que la soberanía de Dios tiene que estar sobre nuestras vidas, está sobre nuestras vidas, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Dios, amada iglesia, tiene el poder y la autoridad para hacer las obras en nosotros según su voluntad. Claro, no tenemos que darle permiso. Dios no tiene que pedirnos permiso para hacer su soberana voluntad de nosotros, para nada, en lo absoluto, porque Él es soberano sobre toda la creación y por supuesto usted y yo somos parte de su creación. En este punto en particular también hay una transformación interior, de acuerdo a Filipenses 2:13, ¿verdad? Porque la fe nos enseña, escuche esto, que la salvación no es solo un cambio externo de comportamiento, no, no es solamente eso, sino que es una transformación interior. Por fe no solo hemos sido cambiados, inclusive hasta en nuestra apariencia, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de saludar a las personas, de compartir, de convivir, etcétera, sino que es una transformación interior. La fe nos transforma interiormente. Aleluya. Y Dios a través de su Espíritu Santo, definitivamente, hermanos, cambia nuestro corazón, hace una obra maravillosa en nuestro corazón, hace una obra maravillosa nosotros como creyentes en nuestra manera de pensar, nos da nuevos deseos, nos da nuevas capacidades para vivir de acuerdo con sus mandamientos. Y esto es algo que es maravilloso. Amén. Otro punto importante en cuanto a esta referencia de Filipenses 2:13 es que está presente ahí la gracia de Dios. Claro, es la capacidad de querer y hacer lo que es agradable a Dios. Esa es la gracia de Dios en nosotros, que es un regalo. La gracia es un regalo inmerecido, es un favor de Dios para cada uno de nosotros porque Él nos da a nosotros lo que no merecemos. Precisamente esa es la gracia de Dios. Y no es algo que definitivamente nosotros podamos o podríamos lograr por nuestra propia cuenta, no, sino que realmente es el resultado de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la gracia de nuestro Padre Celestial. Y por último, otro punto importante, ahí extrayendo de Filipenses 2:13, amados hermanos, es la buena voluntad de Dios está presente en nosotros siempre. Siempre. Esa frase, por su buena voluntad, enfatiza precisamente que la obra de Dios está en nosotros conforme a su bondad y conforme a su propósito. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque definitivamente, iglesia, Dios no nos obliga a actuar de ciertas formas. O sea, Él no nos encasilla, ¿verdad? No nos encuadra, no nos limita a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Seríamos robots, definitivamente, ¿verdad? Y eso no es así. Dios ha puesto en nosotros la voluntad, Dios ha puesto en nosotros el libre albedrío, sino que en su amor y en su gracia, aleluya, esto es muy importante, muy lindo, hermanos, Dios nos capacita y nos guía para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Por supuesto que sí. Y podemos decir, es que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera con nosotros. Sí,
En eso estamos claros. Pero es que Dios nos ama y Dios quiere que nosotros realmente actuemos por decisión propia y a través de ese amor y a través de esa gracia tan maravillosa que Él tiene para con nosotros. Él nos capacita precisamente para que aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Así es que, hermanos, la cita bíblica de Filipenses 2:13 resalta claramente la obra soberana y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas y que nos capacita precisamente para hacer lo que a Él realmente le agrada que nosotros hagamos según su buena voluntad y su gracia, pero de una manera voluntaria, sin que nos tuerza el brazo, sin que nos obligue solamente porque es Dios. No. Otro principio, de acuerdo a estar motivados para servir, hermanos, es que hay una recompensa celestial. Y la Biblia nos enseña que nuestra verdadera recompensa y nuestra verdadera motivación, ese final maravilloso es celestial. Qué lindo, ¿verdad? Y vamos a Mateo 6, 19, 21, donde Jesús nos enseña sobre cómo acumular tesoros en el cielo en lugar de hacerlo en la tierra. Dice Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará también vuestro corazón. Qué hermoso esto, saber que al final de este peregrinaje por el mundo, en los años de vida que el Señor nos regala por este caminar, amados hermanos, al final encontraremos un regalo maravilloso, un regalo celestial, que son los tesoros que hemos acumulado allá en la presencia del Señor, en el cielo y no en la tierra. Veamos otro principio de motivación para servir. Es precisamente ese, servir a los demás. Mire lo que dice Filipenses 2, 3, 4, para que usted me acompañe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Maravillosa palabra. Aquí la Biblia nos enseña, amada iglesia, que el servicio y el amor hacia los demás debemos enfatizarlos profundamente en nuestra vida como una motivación muy importante. Claro que sí. Es importantísimo, hermanos, que nosotros aprendamos a servir a los demás. ¿Nos gusta realmente que nos sirvan a nosotros? Claro que sí que nos gusta, no podríamos decir que no, ¿verdad? Y no hablo del servicio de que nos hagan las cosas en lugar de hacerlas nosotros, no, sino ese servicio al que llama la Biblia de abrazar, de orar, de esa llamadita, de ayudar, de acompañar, en fin, hay muchas formas de servir a los demás, amados hermanos, y eso nos tiene que motivar. La palabra del Señor nos enseña claramente que ese servicio y ese amor hacia los demás tenemos que enfatizarlos claramente en nuestra vida como una motivación muy importante, muy importante, porque a eso nos ha llamado también el Señor, amar a nuestro prójimo, y eso tenemos que tenerlo presente siempre. Veamos otro principio, que es la perseverancia y la recompensa. Aquí la Biblia claramente habla que la perseverancia en la fe y en el servicio a Dios nos da recompensa. Eso trae recompensa. En Gálatas 6:9 precisamente se nos insta a no desfallecer a hacer el bien, ¿verdad? No debemos cansarnos a hacer siempre el bien, porque dice aquí la palabra en Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Significa que muchas veces, claro, nosotros nos podemos cansar, nos podemos desmotivar, pero
Precisamente el título de esta conversación con ustedes o esta charla con ustedes es estar motivados siempre para servir, y tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes porque eso trae recompensa. Dice aquí Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque en algún momento dado, en el tiempo que menos esperamos, nos puede tomar por sorpresa, vamos a recoger la cosecha de lo que hemos venido sembrando si no desmayamos, si no nos cansamos. Amén. Así es que este pasaje en Gálatas 6:9, hermanos, es parte de la exhortación que hace el apóstol Pablo a los creyentes allá en Galacia, a la iglesia en Galacia. Y él está animando precisamente a los creyentes a no rendirse. Escuche bien esto, a no rendirse en su compromiso siempre de hacer lo correcto, de vivir de acuerdo con los principios que dicta el Evangelio de Jesucristo, a pesar de las dificultades y a cualquier desafío que se pueda presentar. Precisamente, la motivación para servir no es fácil, no es sencillo, amada iglesia, mantenernos firmes. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña en muchas partes, en muchos versículos, lo que nosotros debemos aprender, lo que debemos hacer de acuerdo a palabras mismas que Jesús pronunciara, para que nosotros nos encontremos siempre motivados a servir. Primero, ¿a quién? A Dios. Y por supuesto, como resultado, servir a los demás. Otro principio importante, ya el 7, el último, es fijar la mirada en Jesús. No porque los demás no hayan sido importantes, pero no podemos definitivamente dejarlo. Fijar la mirada en Jesús, amados hermanos, nos motiva a servir a Dios y a servir a los demás. Es que Jesús es la fuente. Jesús es el río de agua viva que calma mi sed. A través de su palabra yo obtengo sabiduría, a través de su palabra recibo el consejo oportuno del corazón del Padre a través de Jesucristo y por la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y no debemos realmente dejar esto a un lado. Vamos, acompáñenme ahí a Hebreos 12, versículo 2. Aquí se nos anima precisamente a fijar nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. De ahí viene la fuente de nuestra fe. Si nos mantenemos en esa relación firme con el Señor, si mantenemos esa comunión con el Señor Jesucristo, nuestra fe se va a ver fortalecida todos los días, amada iglesia, y podremos pasar un día lleno de amor, de gozo y sobre todo el Señor dándonos la victoria, porque no la obtenemos por nuestros propios medios, sino que Jesucristo nos da la victoria a través de la fe que nosotros mantenemos en Él. Y esto nos motiva a seguir su ejemplo, por supuesto que sí, y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Vamos a Hebreos 12:2, acompáñeme por favor, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí voy a extraer 5 aspectos que me parecieron importantes para poderlos comentar, porque Hebreos 12:2, amada iglesia, es un versículo que nos ofrece una perspectiva muy, pero muy poderosa sobre cómo nosotros, como creyentes, debemos enfrentar las dificultades y los desafíos de la vida, por supuesto que sí, desde una perspectiva, desde un ángulo o una visión espiritual. Vamos a extraer algunos puntos. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí tenemos varios elementos clave que necesitamos explicar, o que necesitamos recibir, o que necesitamos aprender. El primero, muy claro: puestos los ojos en Jesús. Esta frase nos insta, nos llama a enfocar nuestra atención, amada iglesia, y nuestra fe en Jesucristo. Puestos los ojos, o sea, miremos fijamente a Jesús, no nos distraigamos ni a la derecha, ni a la izquierda,
ni estemos pensando en nuestras necesidades, ni estemos pensando en lo que tenemos pendiente por hacer. Cuando la Biblia me dice, puestos mis ojos en Jesús, significa que no hay otra cosa más en la que yo me ocupe que mirar a Jesús fijamente a sus ojos. Qué hermoso, ¿no? Y esto en medio de luchas, en medio de dificultades, porque se nos exhorta a través de la palabra, hermanos, a mirar a Jesucristo como nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. ¿Por qué tenemos a veces tantas dificultades? Porque literalmente nos enfriamos en nuestra fe. ¿Y por qué nos enfriamos en nuestra fe? Porque apartamos nuestra mirada de Jesucristo. Punto número 2 que extraemos de esto también, que Él, Jesús, es el autor y el consumador de la fe. O sea, Jesús es presentado aquí literalmente. No hay otra forma de entenderlo. No necesitamos aplicar una exégesis profunda ni nada por el estilo para entender de que Él está siendo presentado en la palabra como el único origen y la única consumación de la fe cristiana. No hay otra persona en el mundo, ni lo habrá, como el autor y el consumador de la fe llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Es muy claro y nadie puede decir, es que yo no entiendo eso. No, se puede hasta leer literalmente sin ningún tipo de estudios, etcétera, teológicos para entender de que Jesucristo es la única fuente de fe que nos mueve a los hijos de Dios a seguir nuestro camino adelante para alcanzar ese tesoro maravilloso que nos espera en el cielo. Así es, hermanos. Jesús es el único que inicia nuestra fe y también la perfecciona. Y no solo eso, la lleva a la plenitud en Él mismo. Él inicia en nosotros una fe inquebrantable. La va perfeccionando poco a poco hasta alcanzar la plenitud, nuestra fe, la plenitud en Él mismo, en Jesús, como autor de nuestra fe. Nosotros no podemos producir fe. Nosotros no podemos crear la fe como si fuera que se creara en una máquina. No. Es Jesús quien pone en nosotros la fe, ese granito de mostaza en nuestro corazón, y Él mismo se encarga de potencializarla, de perfeccionarla hasta la plenitud maravillosa de la altura del Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Esto, amados hermanos, nos lleva a la madurez espiritual y nos ayuda definitivamente a perseverar hasta el final. Punto número 3 en este particular. Dice el verso en Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y este versículo, esta porción nos recuerda el sacrificio que hiciera Jesucristo en la cruz de Calvario y cómo Él mismo enfrentó el sufrimiento con determinación y con un propósito específico, la salvación de la humanidad. Y aunque la crucifixión, por supuesto, sabemos, porque la Biblia lo dice, para Jesús fue una experiencia de dolor extremo y una experiencia de una humillación extrema, amados hermanos. El Hijo de Dios, Jesucristo, se mantuvo enfocado en esa alegría, en ese gozo y en el propósito más elevado que tenía delante. ¿Cuál? La redención de la humanidad y la glorificación que posteriormente vendría. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto, hermano? Es que es maravilloso cuando vemos que el propósito del sufrimiento de Cristo en la cruz de Calvario era tan sublime, tan maravilloso, tan especial, tan poderoso. No se ponga el adjetivo que usted quiera. Único sacrificio hecho una vez y para siempre.
en la cruz del Calvario, Jesucristo entregando su vida por nosotros, y Él, a pesar del dolor extremo, a pesar de la humillación extrema, nunca se desenfocó del propósito y la misión que traía ya desde el cielo, desde la presencia del Padre Celestial, para que usted y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna, perdonados y redimidos por la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo. Aleluya. Dice otra parte de Hebreos 12:2, menospreciando el oprobio. ¿Qué es esto? Hermanos, a pesar del desprecio, a pesar de la vergüenza que siempre acompañaron a Jesucristo en la crucifixión, Jesús consideró aquello como insignificante. Oiga esto. Es que era insignificante en comparación con el propósito final y más grande de su sacrificio. Claro, dice menospreciando el oprobio, o sea, lo hizo a un lado. Aquello era ínfimo, aquello era pequeño en comparación, amada iglesia, de un precio maravilloso y tan alto. ¿Cuál era? Dar su vida, dar todo de Él hasta la última gota de sangre para que usted y yo fuéramos perdonados, rescatados de las tinieblas a su luz admirable, perdonados, aleluya, y gozosos, alegres de recibir la salvación eterna a través de Él. Menospreció el oprobio. Y la otra frase, acá en Hebreos 12:2, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y usted tiene que decir amén conmigo. Por supuesto que sí, porque aquí se está describiendo, amados hermanos, la exaltación y la gloria. Oiga esto, que Jesús recibió después de ese sacrificio, de su resurrección y de la ascensión al cielo, a la diestra del Padre Celestial, después del sufrimiento en la cruz. Jesús fue elevado a una posición de honor, de autoridad junto a Dios Padre, porque todo fue hecho por Él y para Él. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuán agradecidos tenemos que estar nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo, Hebreos 12:2. Esto nos alienta, hermanos, a mantener nuestra fe. Sí. Y nos alienta a mantenernos firmes en nuestra mirada puesta en Jesucristo, a no distraernos. Él es el ejemplo para nosotros de perseverancia, de sacrificio, de glorificación. Y Él mismo nos recuerda, hermanos, que a pesar de las dificultades que enfrentamos en la vida, porque usted y yo enfrentamos dificultades todos los días, siempre hay alguna situación por ahí, ¿verdad?, que nos incomoda, que nos entristece, etcétera. Realmente Él nos dice que podemos encontrar fortaleza y esperanza en esta vida cuando realmente estamos centrados en Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Concluyo con esto, hermanos. Y es que la Biblia nos da una gran enseñanza sobre la motivación. Una motivación interna. Una motivación basada en el amor. Una motivación alineada con la voluntad de Dios. Una motivación con un enfoque en servir a los demás. Y una motivación que nos ayuda a perseverar en la fe con esperanza de que hay una recompensa celestial para aquellos que nos mantenemos firmes. Pablo lo dijo, prosigo a la meta para alcanzar ese galardón, ese premio tan maravilloso que el Señor le tenía a él. Y por supuesto, para usted y para mí también está ese galardón. Pero mantengámonos firmes, prosigamos a la meta, un paso a la vez, pero firme sobre la huella de Jesús, sabiendo y entendiendo de que ya Cristo pagó, de que ya Cristo caminó por ahí, ya Cristo abrió el camino en medio de la espesura, de la oscuridad, de la montaña espesa, y ya nosotros tenemos
ese camino abierto. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Palabra de Jesucristo. Aleluya. Esa es la confianza que tenemos, amados hermanos, y esa es la confianza con que debemos caminar todos los días. Muchísimas gracias por estos minutos que usted se ha tomado para escuchar esta palabra. No escucharme a mí, no. Escuchar lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Motivados para servir. Hay muchas formas de estar motivados para servir al Señor. Hay muchas maneras, mi hermano, en que usted puede servir en la iglesia. Arrolle sus mangas y manos a la obra, como dice la Biblia, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y motivando a otros también, para que sigamos todos el ejemplo de Jesucristo. Amén. Y para quedar despedidos, amados hermanos, vamos a recibir las palabras tan maravillosas de esta bendición sacerdotal que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Reciba esto, por favor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amada iglesia, reciba la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no conoce, por eso no la puede dar, pero Jesús nos la entrega, nos da de su paz y de su amor para usted y sus generaciones. Que el Señor le bendiga muchísimo y nos vemos el próximo domingo, si así lo quiere Dios. Hasta pronto.